corazones, les doy la cordial bienvenida a un nuevo video. Y hoy quiero que hablemos un poquito, pues porque ya días no hablamos, ¿verdad? Y mientras tanto voy a arreglarme un poquito porque tengo que salir a hacer un mandadito. Y pues me acabo de bañar. Miren el cabello, todo húmedo todavía. Pero mientras tanto, pues vamos a hablar un poco. Quiero contarles un sueño que tuve, mamá. Yo ya les he compartido que mi mamá murió en el 2019. Y miren, yo sueño muchísimo, incontable las veces que he soñado con ella. Y pues, pero este sueño me llamó la atención porque es un sueño diferente. Y en todos los sueños, yo sí he hablado con ella, pero nunca me toca, nunca tenemos así como que un contacto que me toque en los sueños, no. Entonces yo estoy soñando que estamos en una estación de autobús y no solo estoy con ella, sino que también estoy con una prima que quiero muchísimo. Y de hecho estábamos ya subidas en un autobús que según íbamos para la casa. Pues en eso yo vengo y le digo, mamá, le digo yo tengo como ganas de comer algo, le digo. Entonces ella viene y me dice, ve y pregúntale al chofer si ya nos vamos a ir. Y si no nos vamos a ir, pues para que vayas a comprar algo. Y venía yo, bien mandada, me levantaba y me iba a preguntarle al chofer, disculpe señor, ya nos vamos a ir. Y el hombre me dijo, ¿por qué? No, es que quiero ir a comprar algo de comer allí afuera. Y entonces el hombre del autobús me contestaba y me decía, sí, vaya, no hay ningún problema. Todavía no nos vamos, está con tiempo. Pues yo rápidamente venía y le decía a mi mamá, todavía no nos vamos. Entonces me decía, mami, ve, aprovecha a comprar lo que vas a comprar y nos traes a nosotras también. Entonces yo me bajaba y me iba a comprar algo de comer. Cuando yo regresaba con las cosas que traía para comer, traía comida para las 3 y bebidas para las 3. Yo llegaba a donde estaba el autobús parado y yo no lo veía. Me acercaba a un señor, a una persona que yo miraba parado allí y yo le iba y le preguntaba y le decía, disculpe, le digo, el autobús que estaba aquí, ¿usted no lo miró? Y entonces el hombre me decía, ese autobús ya se fue. Yo le decía, ¿cómo que se fue? Pero todavía le pregunté al chofer si se iba a ir pronto. Me dijo que no, acabo de bajar a ir a comprar algo. En ese bus iba mi mamá, iba mi prima. Íbamos las 3 y me dejó. Y el hombre que me estaba contestando, nunca le miré la cara en el sueño. Pero me decía, pero no se preocupe que aquí están saliendo autobuses cada hora. Y yo le decía, sí, pero imagínese, mire, me dejaron con estas cosas en la mano. Mi mamá iba allí, iba mi prima y yo le llevaba algo de comer. Y se fueron. Y entonces él me contestaba, sí, pero ellas simplemente van adelante de usted. Pero van para el mismo lugar, ¿no? Y yo le decía, sí, pero yo quería irme con ellas. Imagínense, o sea, me dejaron aquí. Y ahora yo tengo que esperar 1 hora más para que este otro autobús salga y podamos salir. Y entonces él me decía, sí, pero pues va a llegar, en algún momento va a llegar. Y yo, ay, pues sí, ¿para qué sigo hablando con este hombre? Decía yo, sí, me está diciendo lo mismo. Entonces yo esperaba el siguiente autobús y me subía a él y nos íbamos. Cuando yo llegaba a la casa, yo miraba que no había nadie. Y yo empezaba a preguntar que si habían visto a mi mamá, que si habían visto a mi prima, y me decían que no. En eso yo llamaba a mi sobrino y yo le decía que si sabía que si mi mamá o mi prima le habían llamado, y él me decía, es que no han venido. Y yo le decía, ¿cómo que no han venido? Sí, ellas se vinieron primero que yo. Más bien ellas tienen como 1 hora de haber llegado ya, porque yo
Y ya le contaba todo, que el autobús me había dejado y todo eso. Entonces me decía, no tía, pero aquí no ha pasado ningún bus. Y yo le decía, pero ¿cómo que no? Si ellas se vinieron en un autobús. Y pues decía, pues lo mejor va a ser que las busquemos. Y yo le decía, sí, porque ellas se vinieron. Entonces llamábamos a mi hermano mayor, y le decíamos que lo que estaba sucediendo y todo eso. Y entonces él venía y decía, ya voy a llegar para que hablemos y la busquemos, porque tienen que estar en algún lugar. Si se vinieron, tienen que estar en algún lugar. ¿Dónde más se iban a quedar? Y yo le decía, eso es lo que yo digo, ¿dónde más se quedaron? Entonces, mi hermano llegaba y empezábamos a buscarlos, a preguntar en diferentes lugares que si las habían visto. Nadie había visto el autobús, nadie había visto a ellos. Y yo, qué extraño. Pero ellas se vinieron, ellas tienen que estar en algún lugar. ¿Qué les pasó? Y cuando me decían todo eso, entonces yo me empezaba como a preocupar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no aparecen? Y yo, no es posible que no aparezcan si yo llegué primero. Y ellas, o sea, yo llegué y ellas primero se vinieron, ellas tienen que aparecer en algún lugar. Y entonces empezábamos a preguntar en diferentes lugares, y con mi hermano íbamos a diferentes sitios, y en eso una persona nos decía, dice, nos dimos cuenta que anda un autobús secuestrando personas. Y yo, ¿cómo secuestrando personas? Sí, dicen que anda secuestrando personas. Y yo decía, mi mami y mi prima, ¿será que la secuestraron? Le decía, hablábamos con mi hermano y con mi sobrino, y decíamos, pero no es posible, ¿cómo la van a secuestrar? Y esto y lo otro. No, pues empecemos a investigar qué es lo que está sucediendo. Y comenzábamos a buscar como pistas y a investigar qué era lo que estaba sucediendo. Y en una de esas nos decían que fuéramos a un lugar, a una casa, que decían que allí tenían a unas personas encerradas y que tal vez podía estar mi mami allí y ahí podía estar mi prima. Entonces nosotros nos íbamos rápidamente para aquella dirección que nos daban, y llegábamos a una casa enorme, pero una mansión. Y era una casa con unos portones grandotes, blancos. Y yo llegaba y yo tocaba aquel portón, y nunca nadie abría. En eso mi sobrino andaba como que dando la vuelta y me decía, tía, por acá hay una puerta pequeñita, y si va a tocar por allá a ver si alguien le responde. Y yo le decía, sí, voy a ir por allá. Y yo me iba corriendo por el otro lado, por otra esquina, y yo tocaba aquel portón pequeño, y salía como una señora y me decía, ¿qué desea? Y yo le decía, busco a estas personas, y le enseñaba una fotografía de mi mamá y de mi prima. Y yo le decía, busco a estas personas están desaparecidas y dicen que aquí tienen unas personas metidas. Y entonces ella me decía, ¿y usted por qué sabe esa información? Entonces yo le decía, pues no sé, me enteré porque andamos muy desesperados buscando a mi mami y buscando a mi prima, y queremos saber, por favor, denos información, usted sabe algo. Y me decía, sí, pero solo usted puede pasar, nadie más puede entrar. Entonces yo le decía, sí, claro, yo entro, no hay ningún problema. Ellos no van a entrar, no, ellos no van a entrar, ellos se pueden quedar aquí esperándome. Y yo venía y ella me abría, me llevaba como a un garage, y ahí habían un montón de personas encerradas. Cuando abrían aquel garage, yo miraba a mi mami y yo le decía, mami, está aquí. Ay, Dios mío, gracias, le decía yo, porque está aquí. ¿Y mi prima dónde está? Y entonces ella me decía, aquí está también, aquí estoy, prima, me decía. Ay, no, por favor, salgan de aquí, le decía yo, vámonos de aquí ahorita mismo. Y yo salía, y cuando llegaban donde mí, venía mi mami y me daba un abrazo, pero un abrazo tan fuerte que nunca me había abrazado así en un sueño. Fue un abrazo tan
pero yo lo sentí tan real. Y entonces yo la abrazaba, y yo la tocaba, y yo le decía, ay mami, gracias a Dios que usted está bien, que están bien. Y, y entonces, vámonos de aquí, les decía yo, vámonos ahora mismo. Yo le decía, ay, pero no les hicieron nada, ¿verdad? No les hicieron nada. Y me decía, no hija, no hija, no nos hicieron nada. Ay no, yo, mire, por un momento pensé que no la iba a volver a ver. Sentí tanto miedo de perderla que no tiene idea. Ay, prima, ¿cómo es posible? ¿Qué pasó? Y entonces me empezaban a contar que el bus era que andaba secuestrando personas y que por eso no me habían esperado, que el bus no quiso esperar más, y me empezaba a contar todo lo que había sucedido. Entonces yo le decía, ay, pero gracias a Dios al final que me quedé, porque gracias a eso yo las pude encontrar. Y me decía, sí. Y en eso salíamos de allí. Y yo, cuando íbamos por la puerta, yo le decía a la persona, gracias, gracias. Y yo abrazaba otra vez a mi mami. Yo la abrazaba tan fuerte y ella me abrazaba fuerte a mí también. Y me despierto. Justo en ese momento me despierto. Cuando yo me desperté feliz, o sea, hasta sonriéndome. Y en eso, pues yo tenía unos deseos de orinar horribles, pero horribles. Y me voy para el baño y cerré los ojos y yo dije, ay, qué bonito este sueño que tuve con mi mami. Qué real sentí su abrazo. Y pues yo dije así, como que cerré los ojos mientras hacía pipí y dije yo, ay, que volviera a soñar con ella otra vez. Es que sentí tan bonito este sueño. Y resulta ustedes que regreso a la cama y me vuelvo a acostar, obviamente, era en la madrugada, eran como las 3 de la mañana creo. Me vuelvo a acostar y solo cierro los ojos y otra vez estoy soñando con ella. Y otra vez me volvió a abrazar fuerte. Y de ahí para allá yo no recuerdo qué más sucedió en el sueño, pero el sueño siguió y la seguía viendo, pero ya no recuerdo más. Y pues para mí se hizo así como que, no sé, quería compartir este sueño porque sinceramente fue algo bastante extraño. Y sé pues que entre ella y yo habrá para toda la vida un vínculo emocional muy grande. Y me pongo a pensar, pienso, ¿será por eso que tuve ese sueño así? Porque sinceramente ni siquiera me acosté pensando en ella, ni nada de eso. Y otra cosa que estuve leyendo es que soñar así con personas que ya están muertas, así pues por ejemplo como a mi mamá, que tal vez ella quiere decirme algo, quiere comunicar algo conmigo, pues no sé qué tan cierto será. Si ustedes han soñado con sus seres, tienen seres que ya no están pues en este plano, coméntenme aquí y cómo interpretan este sueño. Para ustedes, ¿qué interpretación le darían? Porque algo que me llamó mucho la atención fue que decía, cuando el hombre me dijo, ellas solo van adelante, pero usted va para ese lugar también. O sea, eso me dejó como traumada y como preguntándome cosas. ¿Qué significa? Y lo otro extraño es que nunca le vi la cara a otras personas. Estuve con mi hermano, estuve con mi sobrino y nunca le vi la cara. Estuve con otra persona hablando y nunca le vi la cara. A las únicas personas que yo veía era mi prima y a mi mami. Extraño, ¿va? Pero bueno, ahí ustedes me comentan, espero sus comentarios. En mis corazones esto ha sido todo. Mírenme, pues yo ya estoy prácticamente lista. Aquí buscándome un glove nada más, porque ya me... ya
También me estaré poniendo un poquito de este splash, que es de mía, es de mi hija, es para pelo colocho, pero me voy a estar poniendo un poquito para que el pelo no me quede así como tan alborotado. Bueno, o me lo alborota más, creo que es para alborotarlo más bien, para que me le dé como un poquito más de volumen, es la cosa. Eso es, para que me le dé un poquito más de volumen. Y a ver si me quedan los colochos como los de mía, ¿verdad? Que me van a andar quedando. No, lo es para que ya, así como para que me dé un poquito de volumen. Eso es. Esto es todo. Ay, qué rico huele. Huele riquísimo ese splash. Y miren, este es el outfit del día.